Texas, el estado donde todo es más grande, excepto aparentemente las hipotecas en algunos de sus rincones más olvidados. Texas es sinónimo de extensión, de ranchos infinitos, de cielos que no terminan nunca y de una economía que mueve más dinero que la mayoría de los países del mundo. Pero también es un estado donde los contrastes inmobiliarios son tan brutales que podrías comprar una casa entera en un pueblo por lo que cuesta el enganche de un departamento en Austin. Pero antes de que empaques tus cosas y te lances a la carretera con un sombrero de vaquero y un sueño americano debajo del brazo, apoya el canal o te condeno a vivir pagando impuestos de propiedad texanos sin siquiera tener una casa donde llorar. Es broma, suscríbete. Número 10. Sweetwater. Empezamos en el condado de Nolan, en el oeste central de Texas, donde Sweetwater lleva décadas siendo uno de esos pueblos que la gente atraviesa en la Interestatal 20 sin detenerse a pensar qué hay más allá de la gasolinera y el restaurante de carretera. Y es una lástima, porque Sweetwater tiene más personalidad de la que la mayoría de los viajeros apurados le dan crédito. Sweetwater tiene una población de alrededor de 11,000 personas y un precio mediano de vivienda que ronda los $100,000. $100,000. En un estado donde las ciudades principales han cruzado la barrera de los 300,000 con la tranquilidad de quien cruza la calle, $100,000 por una casa suena a oferta de liquidación. Y sin embargo, aquí es el precio normal. Es lo que la gente paga. Es lo que el mercado considera justo. La economía de Sweetwater ha sido históricamente diversa para un pueblo de su tamaño. La agricultura y la ganadería son los pilares tradicionales, pero en las últimas 2 décadas, la industria de la energía eólica ha transformado el paisaje económico y visual de la zona. Los parques eólicos que rodean Sweetwater son algunos de los más grandes de Texas, y Texas es el estado que más energía eólica produce en todo el país. Esas turbinas gigantes que ves girar lentamente en el horizonte no son decoración, son empleos, son ingresos fiscales, son la razón por la que Sweetwater no se ha convertido en otro pueblo fantasma del oeste de Texas. Pero Sweetwater es famoso por algo más que turbinas y ganado. Cada marzo, el pueblo celebra el Roundup de serpientes de cascabel más grande del mundo. Sí, leíste bien. Miles de personas vienen de todas partes para ver cómo los cazadores de serpientes traen cientos, a veces miles, de serpientes de cascabel vivas. Hay concursos de ordeño de veneno, demostraciones de cocina con carne de serpiente y un desfile que incluye a la señorita serpiente de cascabel, un título que suena como algo que Carl inventaría después de 3 cervezas, pero que es completamente real y se toma muy en serio. Las casas en Sweetwater son modestas, pero funcionales, estilo rancho tejano de una planta, con 3 habitaciones, 2 baños, garaje y un patio que en cualquier ciudad grande costaría 3 veces más. La tasa de impuestos sobre la propiedad en el condado de Nolan es competitiva con el resto de Texas, que ya de por sí no cobra impuesto estatal sobre la renta. Eso significa que tu carga fiscal total es significativamente menor que en la mayoría de los estados, incluso considerando que los impuestos sobre la propiedad de Texas son de los más altos del país. El calor es real. Los veranos en Sweetwater son largos y calientes, con temperaturas que regularmente alcanzan los 38 grados centígrados o más. Pero los inviernos son cortos y suaves, y la primavera y el otoño son espectaculares. Si puedes sobrevivir julio y agosto, el resto del año es una recompensa climática que muchos estados del norte envidiarían. Lo que hace que Sweetwater sea particularmente interesante es su posición geográfica. Está a medio camino entre Abilene y Big Spring en la Interestatal 20, lo que significa que tiene acceso directo a una de las principales arterias de transporte del estado. Abilene, con sus 125,000 habitantes, está a 45 minutos al este y ofrece hospitales grandes, universidades y centros comerciales. No estás aislado del mundo. Estás en un pueblo barato con acceso a una ciudad real a menos de 1 hora de distancia.
Y hay otro factor que pocas personas consideran. Los pueblos pequeños de Texas a menudo califican para préstamos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los llamados préstamos USDA, que permiten comprar una casa sin enganche y con tasas de interés más bajas que los préstamos convencionales. Si Sweetwater califica para este programa y muchas zonas rurales de Texas lo hacen, eso significa que podrías comprar una casa de $100,000 sin poner un solo dólar de enganche. La hipoteca mensual, incluyendo impuestos y seguro, podría estar por debajo de los $800. Eso es menos de lo que mucha gente paga de renta por un cuarto compartido en Dallas. Número 9. Harlingen. Nos vamos al extremo sur de Texas, al Valle del Río Grande, donde Harlingen ofrece una de las combinaciones más atractivas de precio y calidad de vida de todo el estado. Harlingen tiene una población de unos 70,000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad con todos los servicios que necesitas: hospitales, universidades, centros comerciales, restaurantes, cines, todo. No es un pueblo perdido en el desierto. Es una ciudad funcional con una economía activa y una comunidad vibrante. Y sin embargo, el precio mediano de una vivienda aquí ronda los $160,000. $160,000. En una ciudad de 70,000 personas, con acceso a la costa del Golfo, a la frontera con México y a un clima que los jubilados del norte matarían por tener. Es uno de los mercados inmobiliarios más accesibles no solo de Texas, sino de todo el país. La economía de Harlingen se sustenta en la salud, la educación, el comercio transfronterizo y cada vez más en la industria aeroespacial. SpaceX tiene sus instalaciones de lanzamiento en Boca Chica, a menos de una hora de distancia, y eso ha traído un flujo de ingenieros, técnicos y trabajadores que están transformando la economía de todo el Valle del Río Grande. Pero los precios de las viviendas en Harlingen todavía no han reflejado completamente ese crecimiento, lo que crea una ventana de oportunidad para los compradores que saben leer las señales del mercado. El costo de vida aquí es casi un 30% más bajo que el promedio nacional. Los comestibles son más baratos, la gasolina es más barata, los servicios son más baratos, y la renta, para los que prefieren no comprar, es significativamente más baja que en cualquier ciudad del centro o norte de Texas. Un apartamento de una habitación puede costar $700, $800 al mes, que en Austin o Dallas sería una cifra de fantasía. El clima es subtropical. Los inviernos son suaves, con temperaturas que rara vez bajan de los 10 grados centígrados. Los veranos son calientes y húmedos, como en todo el sur de Texas, pero la brisa del Golfo ayuda. Y si te gusta la playa, South Padre Island está a menos de una hora. No es exactamente Malibú, pero es arena, agua salada y sol. Y desde tu casa de $160,000 puedes ir y volver en la misma tarde. La infraestructura médica en Harlingen es sorprendentemente buena para una ciudad de su tamaño. El Valley Baptist Medical Center es un hospital regional que ofrece servicios que normalmente solo encontrarías en ciudades mucho más grandes. Eso es importante, especialmente para los jubilados que consideran mudarse a una zona barata, pero no quieren sacrificar el acceso a atención médica de calidad. Y hay una razón por la que el Valle del Río Grande se ha convertido en un destino popular para los jubilados canadienses y del Medio Oeste que pasan los inviernos aquí. Los llaman Winter Texans, texanos de invierno, y cada año llegan por miles con sus casas rodantes y sus cuentas de jubilación, buscando exactamente lo que Harlingen ofrece: sol barato, comida buena y un costo de vida que hace que su pensión rinda el doble de lo que rendiría en Minnesota o Michigan. Número 8. Wichita Falls. Wichita Falls está en el norte de Texas, pegada a la frontera con Oklahoma, y es consistentemente citada como una de las ciudades más baratas para vivir en todo el estado. Con una población de alrededor de 100,000 personas, es lo suficientemente grande para tener infraestructura urbana seria,
pero lo suficientemente pequeña y lo suficientemente alejada de Dallas y Austin como para que los precios no se hayan disparado de la manera en que lo han hecho en otras partes de Texas. El precio mediano de una vivienda en Wichita Falls ronda los $195,000. Pero eso es el mediano, el punto medio. Hay barrios enteros donde puedes encontrar casas decentes por $120,000, $130,000. Casas de 3 habitaciones con garaje y patio trasero, en calles tranquilas con árboles y vecinos que te saludan por la mañana. El tipo de casas que en los suburbios de Dallas cuestan 3 veces más. La base aérea Sheppard es uno de los principales motores económicos de la ciudad. Es una de las bases de entrenamiento más grandes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y emplea a miles de personas, tanto militares como civiles. Esa presencia militar le da a Wichita Falls una estabilidad económica que muchas ciudades de tamaño similar no tienen. Los sueldos militares son predecibles, los contratos de defensa son constantes y la demanda de servicios locales que genera la base mantiene a flote a cientos de negocios. Pero Wichita Falls no es solo una ciudad militar, tiene 2 universidades, Midwestern State University y Vernon College, que aportan una población estudiantil joven y una vida cultural que incluye galerías, teatros y eventos comunitarios. Hay un museo de ciencias, hay parques con senderos para bicicleta, hay un lago que ofrece actividades recreativas durante los meses cálidos. No es Manhattan, pero nadie que viva aquí está pagando precios de Manhattan. El nombre de la ciudad viene de unas cascadas en el río Wichita que originalmente eran pequeñas pero atractivas. En 1886, una inundación destruyó las cascadas originales y la ciudad quedó con un nombre que ya no correspondía a la realidad. Durante más de un siglo, Wichita Falls fue una ciudad sin cascadas. Finalmente, en 2008, la ciudad construyó una cascada artificial de 15 metros junto al río para restablecer algo de coherencia entre el nombre y la geografía. Es el tipo de historia que resume perfectamente el espíritu de Texas. Si la naturaleza te quita algo, lo reconstruyes más grande y más bonito. El mercado inmobiliario de Wichita Falls tiene otra ventaja que muchos compradores no consideran. Al ser una ciudad con presencia militar significativa, hay una demanda constante de vivienda por parte del personal que rota dentro y fuera de la base. Eso significa que si compras una propiedad y decides rentarla, hay un mercado de inquilinos estable y predecible. La tasa de ocupación de propiedades en renta es alta y los alquileres, aunque modestos, proporcionan un retorno de inversión que en ciudades más caras sería imposible de alcanzar. Es el tipo de mercado donde un inversionista pequeño, alguien con $100,000 o $150,000, puede comprar una propiedad, ponerla en renta y generar un flujo de ingresos pasivos que en Austin o Dallas requeriría $500,000 o más. Número 7. Brownsville. Brownsville es la ciudad más al sur de Texas, sentada justo en la frontera con México, separada de Matamoros solo por el Río Grande. Con una población de más de 180,000 personas, es una ciudad de verdad, no un pueblo. Y sin embargo, los precios de las viviendas aquí están entre los más bajos de cualquier ciudad de su tamaño en todo el estado. El precio mediano de una vivienda en Brownsville está alrededor de los $150,000. En algunas zonas puedes encontrar casas habitables por $100,000, $120,000. El costo de vida general es un 25% inferior al promedio nacional, lo que convierte a Brownsville en uno de los lugares más accesibles económicamente de todo Estados Unidos. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué una ciudad de 180,000 personas, con acceso a la costa del Golfo, con clima cálido todo el año, con una cultura vibrante y una economía funcional tiene precios tan bajos? La respuesta es compleja y tiene múltiples capas. Primera, la proximidad a la frontera. Para muchos americanos que no conocen la zona, la frontera es sinónimo de inseguridad, de narcotráfico, de caos.
Esa percepción, en gran parte exagerada o descontextualizada, mantiene alejados a muchos compradores potenciales que asumen que vivir cerca de México es inherentemente peligroso. La realidad es que Brownsville es una ciudad significativamente más segura que muchas ciudades del interior de Texas. Segunda razón, los ingresos. El ingreso mediano por hogar en Brownsville ronda los $40,000 al año, muy por debajo del promedio estatal. Cuando la gente gana menos, puede pagar menos por vivienda y los precios se ajustan. Pero si traes un ingreso externo, si trabajas remoto para una empresa en Austin o en San Francisco, si tienes una pensión o si vives de inversiones, tu poder adquisitivo en Brownsville es extraordinario. Tercera razón, el idioma. Brownsville es una ciudad predominantemente hispana donde más del 90% de la población habla español. Eso no es un problema, es una característica. Pero para ciertos segmentos del mercado inmobiliario americano, una ciudad donde el español domina el paisaje lingüístico simplemente no aparece en el radar. Y eso, perversamente, contribuye a mantener los precios bajos. La vida cultural en Brownsville es rica. Hay festivales, hay museos, hay una gastronomía que combina lo mejor de la cocina texana y mexicana. El sitio histórico del campo de batalla de Palo Alto, donde se libró la primera batalla de la Guerra México-Americana, está aquí. Y el desarrollo de SpaceX en la cercana Boca Chica está creando una economía tecnológica que podría transformar toda la zona en las próximas décadas. Lo que muchos no saben es que Brownsville tiene una de las reservas naturales más impresionantes de Texas. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Laguna Atascosa protege miles de hectáreas de hábitat costero donde anidan cientos de especies de aves, incluyendo algunas que no se encuentran en ningún otro lugar de Estados Unidos. Para los amantes de la naturaleza, esto es un paraíso. Y está a minutos de casas que cuestan $150,000. En cualquier otro estado costero, una propiedad cerca de una reserva natural de este calibre costaría $500,000 como mínimo. Aquí es simplemente parte del paisaje cotidiano. Además, la proximidad a México tiene ventajas prácticas que muchos no consideran. La atención dental y médica en Matamoros es una fracción de lo que cuesta en Estados Unidos, y miles de residentes del Valle del Río Grande cruzan la frontera regularmente para consultas médicas, compra de medicamentos y servicios que del lado americano serían prohibitivamente caros. No es un secreto, es una realidad económica que los habitantes de la zona han aprovechado durante generaciones y que contribuye a hacer la vida aquí aún más asequible. Número 6. Hebronville. Ahora entramos en territorio verdaderamente barato. Hebronville es la cabecera del condado de Jim Hogg, en el sur de Texas, y es el tipo de pueblo que no aparece en ninguna lista turística, en ninguna guía de viajes, en ningún artículo de estilo de vida. Es un pueblo de menos de 5,000 habitantes, en medio del chaparral del sur de Texas, y el precio mediano de una vivienda aquí ronda los $74,000. $74,000 por una casa en Texas. Eso es lo que cuesta un auto nuevo de gama media. Eso es lo que algunas personas gastan en la renovación de su cocina en Dallas. Y aquí te compra una casa entera con terreno incluido. Hebronville está a medio camino entre Laredo y Corpus Christi, lo que significa que no está completamente aislada. Laredo está a unos 100 kilómetros al oeste y Corpus Christi a unos 160 kilómetros al noreste. Pero entre medias no hay mucho más que ranchos ganaderos, matorrales de mezquite y una carretera que se extiende hasta donde alcanza la vista. La economía aquí depende de la ganadería, del petróleo y del gas natural. El condado de Jim Hogg se beneficia de la formación de Eagle Ford Shale, una de las regiones de producción de petróleo y gas más activas del país. Cuando los precios del petróleo están altos, Hebronville prospera. Cuando bajan, el pueblo se contrae. Es una economía cíclica que explica en parte por qué los valores de las propiedades han bajado casi un 20% desde 2020. Las casas en Hebronville son modestas. Estilo rancho de una planta, construcción de ladrillo o estuco, con 2 o 3 habitaciones y un lote generoso.
No vas a encontrar piscinas ni cocinas gourmet. Lo que vas a encontrar es espacio, silencio, cielos enormes y la posibilidad de ser propietario sin endeudarte por 30 años. Para alguien que trabaja remoto y solo necesita una conexión a Internet y un techo sobre la cabeza, Hebronville es una ecuación financiera que las ciudades grandes simplemente no pueden igualar. Y aquí hago una pausa para decirte algo. Si este video te está abriendo los ojos, si estás descubriendo opciones que no sabías que existían, suscríbete al canal. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. No te cuesta nada. Y a mí me ayuda a seguir investigando para traerte información que de verdad importa. Dicho esto, seguimos. Número 5. Shamrock. Shamrock. El nombre suena a pub irlandés, y eso no es coincidencia. Este pequeño pueblo del Panhandle de Texas, en el condado de Wheeler, fue fundado por colonos irlandeses que le dieron el nombre del trébol de 3 hojas, símbolo de Irlanda, y según la tradición de la buena suerte. Aunque si miras los precios de las propiedades aquí, no estoy seguro de si la suerte benefició al pueblo o a los compradores. El precio mediano de una vivienda en Shamrock es de unos $67,000. $67,000. Puedes comprar una casa en Shamrock por lo que pagarías de renta anual en un apartamento mediocre de Houston. Y la casa viene con escritura, con terreno, con la certeza de que cada mes no estás tirando dinero a la basura pagándole la hipoteca a alguien más. Shamrock tiene una población de menos de 2,000 personas, y esa cifra ha ido disminuyendo lentamente durante décadas. Es un pueblo que vive de la nostalgia, en el mejor sentido posible. La Ruta 66, esa legendaria carretera que conectaba Chicago con Los Ángeles y que se convirtió en símbolo de la libertad americana, pasa directamente por Shamrock, y el pueblo ha sabido capitalizar esa conexión. La estación de gasolina, Conoco Tower Station y la U-Drop Inn, construidas en 1936 en un estilo Art Deco espectacular, son monumentos históricos registrados y puntos de parada obligatoria para los miles de turistas que recorren lo que queda de la Ruta 66 cada año. De hecho, la película Cars de Pixar se inspiró parcialmente en pueblos como Shamrock para crear Radiator Springs, ese pueblo ficticio donde la vieja carretera fue olvidada cuando llegó la autopista. La economía de Shamrock depende de la agricultura, la ganadería y el turismo de carretera. Hay un festival anual de San Patricio que atrae visitantes de toda la zona y que celebra la herencia irlandesa del pueblo con música, desfiles y más cerveza verde de la que cualquier médico recomendaría. Pero fuera de la temporada turística, Shamrock es un lugar tranquilo, muy tranquilo, donde la vida se mueve al ritmo de las estaciones y donde el sonido más común es el viento del Panhandle silbando entre las estructuras del viejo pueblo. Las casas son antiguas pero sólidas. Muchas datan de los años 40 y 50, cuando Shamrock era un punto de parada activo en la Ruta 66. Hay casas de ladrillo con porches amplios, casas de madera con jardines generosos y propiedades que con algo de renovación podrían ser verdaderas joyas. A $67,000, incluso con una inversión significativa en mejoras, estarías muy por debajo de lo que pagarías en cualquier suburbio de las grandes ciudades texanas. Número 4. Floydada. Floydada está en el condado de Floyd, en el Panhandle sur de Texas, y se autoproclama la capital de la calabaza de los Estados Unidos. Es un título que toman muy en serio. Cada octubre, el pueblo celebra el Pumpkin Days, un festival dedicado enteramente a la calabaza, que incluye concursos de decoración, carreras con calabazas, lanzamientos de calabazas con catapultas y básicamente toda la diversión que puedes extraer de una hortaliza naranja. Pero más allá de las calabazas, Floydada es un pueblo agrícola de menos de 3,000 personas que ha visto cómo sus precios de vivienda caen de manera constante. El precio mediano actual ronda los $67,000, una caída de más del 19% desde 2016. Eso significa que las casas aquí no solo son baratas, sino que se están volviendo más baratas, lo que puede ser una oportunidad o una señal de alarma dependiendo de tu perspectiva y tu tolerancia al riesgo. La razón de la caída es simple y dolorosa. La gente se está yendo.
Los jóvenes crecen en Floydada y se van a Lubbock, a Amarillo, a Dallas, a cualquier lugar donde haya más oportunidades que cultivar algodón y calabazas. La población ha disminuido de manera constante durante décadas, y cada familia que se va reduce un poco más la demanda de vivienda y, por lo tanto, los precios. Pero Floydada no es un pueblo muerto. Tiene escuelas, tiene una clínica médica, tiene tiendas de comestibles, tiene iglesias y tiene esa red de comunidad que solo existe en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce. Los campos de algodón que rodean el pueblo se extienden hasta el horizonte en todas las direcciones. Y cuando llega la temporada de cosecha, la maquinaria agrícola rumba por las calles como si fueran desfiles mecánicos. Lubbock, la ciudad universitaria más cercana con 250,000 de habitantes, está a solo 1 hora de distancia. Eso significa que tienes acceso a hospitales grandes, centros comerciales, universidades y todo lo que necesitas sin tener que vivir ahí y pagar sus precios. Puedes vivir en Floydada, comprar una casa por $67,000 y conducir a Lubbock cuando necesites algo que tu pueblo no ofrece. La gasolina en Texas es barata y 1 hora de carretera en el Panhandle es prácticamente un paseo dominical. Hay algo que vale la pena mencionar sobre Floydada y todos los pueblos agrícolas del Panhandle: el agua. El acuífero de Ogallala, esa reserva subterránea masiva que alimenta la agricultura de toda la región desde hace décadas, se está agotando. Los niveles del agua han bajado significativamente en los últimos 30 años. Y los científicos advierten que si la extracción continúa al ritmo actual, partes del acuífero podrían secarse en las próximas 2 o 3 décadas. Eso no significa que Floydada vaya a quedarse sin agua potable mañana, pero sí significa que la agricultura irrigada, que es el fundamento económico de estos pueblos, enfrenta un futuro incierto. Es un factor que cualquier comprador serio debería considerar antes de invertir aquí. Por otro lado, esa misma incertidumbre es la razón por la que los precios son tan bajos. El mercado ya está descontando ese riesgo. Y si los avances en tecnología de conservación de agua o en cultivos resistentes a la sequía logran extender la viabilidad agrícola de la zona, las propiedades compradas hoy a $67,000 podrían terminar siendo una inversión mucho más inteligente de lo que parecen a primera vista. Número 3. Memphis. No ese Memphis. No el Memphis de Elvis, del blues, del barbecue de cerdo y del río Mississippi. Este es Memphis, Texas, un pueblo de menos de 2,500 personas en el condado de Hall, en el Panhandle oriental. Y la única relación que tiene con su homónimo de Tennessee es el nombre y el hecho de que ambos están en el sur de los Estados Unidos. Ahí termina la similitud. El precio mediano de una vivienda en Memphis, Texas, ronda los $65,000. $65,000. Podrías comprar 3 casas aquí por lo que cuesta una en los suburbios de San Antonio. Es un nivel de asequibilidad que suena a otra época, a otro país, a otro planeta. Memphis fue fundado en 1889 y durante décadas fue un centro agrícola y ganadero próspero. El algodón era el rey. Y el pueblo tenía la infraestructura de un lugar que esperaba crecer mucho más de lo que finalmente creció. Hay un hermoso palacio de justicia del condado que data de principios del siglo XX. Edificios comerciales de ladrillo en la calle principal que recuerdan a una época en la que este lugar tenía ambiciones grandes, y casas residenciales que reflejan un pasado más próspero que el presente. El declive de Memphis es el declive de cientos de pueblos agrícolas del Panhandle y de las grandes llanuras. La mecanización de la agricultura redujo la necesidad de mano de obra. Los jóvenes se fueron a las ciudades. Los negocios locales cerraron porque no había suficientes clientes. Y el pueblo se fue encogiendo lentamente, década tras década, como un globo al que le sacan aire muy despacio. Pero Memphis tiene algo que muchos pueblos en declive no tienen: una comunidad que se resiste a morir. Hay eventos comunitarios,
Hay un orgullo local que se manifiesta en el mantenimiento de los edificios históricos, en las fiestas del condado, en los partidos de fútbol americano del high school, que siguen siendo el evento social más importante de la semana. Es el tipo de pueblo donde el director de la escuela conoce a todos los estudiantes por nombre, donde el barbero sabe la historia de vida de cada cliente, donde las puertas se dejan abiertas porque la confianza no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Las casas son antiguas y necesitan trabajo. Muchas datan de los años 30 y 40 y no han sido renovadas significativamente desde entonces. Pero las estructuras son sólidas, los lotes son generosos y con algo de inversión puedes tener una propiedad habitable y cómoda por menos de $100,000 entre compra y renovación. Para un jubilado con una pensión modesta, para un trabajador remoto que no necesita estar en ninguna ciudad, para alguien que busca escapar de la locura inmobiliaria de las zonas urbanas, Memphis, Texas, es una opción que merece consideración seria. El condado de Hall tiene una tasa impositiva sobre la propiedad que, combinada con el bajo valor de las casas, resulta en facturas anuales de impuestos que en muchos casos no superan los $1,000. $1,000 al año de impuestos por ser dueño de una casa, en un estado sin impuestos sobre la renta. Haz los números. Son menos de $100 al mes en impuestos de propiedad. Añádele una hipoteca pequeña o ninguna hipoteca si pagas en efectivo, y el costo total de ser propietario en Memphis, Texas, es menor que lo que mucha gente gasta en su suscripción de streaming y su plan de teléfono celular combinados. Número 2. Rotan. Rotan está en el condado de Fisher, en el centro oeste de Texas, a orillas del brazo claro del río Brazos. Es un pueblo de alrededor de 1,500 habitantes que en su mejor momento tuvo más del doble de esa población. Hoy, el precio mediano de una vivienda es de menos de $69,000 y ese número no ha cambiado prácticamente nada en los últimos años. Es un mercado completamente estancado, lo cual puede interpretarse como estabilidad o como estancamiento, dependiendo de si eres el tipo de persona que ve el vaso medio lleno o medio vacío. La historia de Rotan está ligada a la ganadería y al ferrocarril. El pueblo fue fundado a principios del siglo XX, cuando el ferrocarril llegó a la zona, trayendo consigo esperanzas de prosperidad y crecimiento. Y durante algunas décadas, esas esperanzas se cumplieron. Rotan tenía hoteles, tenía bancos, tenía un cine, tenía todo lo que un pueblo próspero del oeste de Texas necesitaba. Pero cuando la agricultura se mecanizó y el ferrocarril dejó de ser el medio de transporte principal, Rotan comenzó un declive lento del que nunca se recuperó. Las casas aquí son un reflejo de esa historia. Encontrarás propiedades de los años 20 y 30 con una arquitectura que habla de un pasado más ambicioso, casas de piedra caliza con porches amplios y techos altos diseñados para combatir el calor texano antes de que existiera el aire acondicionado. También hay casas más modernas de los años 50 y 60, más modestas pero funcionales, y todas cuestan una fracción de lo que pagarías en cualquier zona urbana del estado. El paisaje alrededor de Rotan es lo que los texanos llaman rolling plains, llanuras onduladas que se extienden hasta el horizonte en un oleaje suave de pastos y mezquite. Es un paisaje que puede parecer monótono a primera vista, pero que tiene una belleza austera que crece contigo si le das tiempo. Los atardeceres aquí son espectaculares, con cielos que pasan del naranja al púrpura al negro en una sinfonía de color que ninguna ciudad congestionada puede replicar. El desafío de Rotan es el mismo que enfrentan todos los pueblos ultrabaratos de esta lista, la falta de empleo local. Si no trabajas en agricultura, en ganadería o en el pequeño sector de servicios del pueblo, no hay mucho que hacer aquí en términos laborales. Pero si tu ingreso viene de fuera, si trabajas remoto, si estás jubilado, si tienes un negocio en línea, Rotan te ofrece algo que las ciudades no pueden: la libertad de no deber nada. Compras una casa por $69,000, la pagas en efectivo o con una hipoteca diminuta. Y de repente el mayor gasto de la mayoría de los americanos, la vivienda, se convierte en un número insignificante en tu presupuesto mensual.
Y eso cambia todo. Número 1. Ralls, y llegamos al número 1. Ralls. Si los otros pueblos de esta lista eran baratos, Ralls es el fondo del barril inmobiliario texano. Y lo digo con todo el respeto del mundo. El precio mediano de una vivienda en Ralls es de aproximadamente $74,000, aunque varias fuentes lo sitúan incluso más bajo, cerca de los $60,000. En un estado donde el precio mediano ronda los $338,000, estamos hablando de una diferencia de casi $280,000. Eso no es un descuento. Eso es otro universo. Ralls está en el condado de Crosby, en las llanuras del sur, a solo 48 kilómetros al este de Lubbock. Esa proximidad a Lubbock es probablemente su mayor ventaja. No estás en medio de la nada. Estás a 30 minutos de una ciudad con 250,000 de habitantes, con Texas Tech University, con hospitales, con centros comerciales, con aeropuerto, con todo lo que una ciudad universitaria ofrece. Pero, en lugar de pagar precios de Lubbock, pagas precios de Ralls, y la diferencia es abismal. El pueblo tiene una población de menos de 2,000 personas y fue fundado en 1911 como una comunidad agrícola en las llanuras algodoneras del oeste de Texas. El algodón sigue siendo el cultivo principal de la zona, junto con el sorgo y otros granos. Los campos de cultivo que rodean Ralls son planos como una mesa de billar, extendiéndose hasta donde alcanza la vista bajo un cielo que parece no tener fin. Es el paisaje quinta esencial de las grandes llanuras, vasto, abierto y absolutamente indiferente a la existencia humana. Ralls tiene lo básico. Hay una escuela, hay una oficina de correos, hay un par de tiendas, hay iglesias, hay un pequeño museo dedicado a la historia del condado. No hay Walmart, no hay Starbucks, no hay cine multiplex. Para eso vas a Lubbock. Pero para vivir, para tener un techo propio, para despertar cada mañana en una casa que es tuya y no del banco, Ralls funciona. La cuestión de los impuestos sobre la propiedad es relevante aquí y en todo Texas. A diferencia de la mayoría de los estados, Texas no cobra impuesto estatal sobre la renta. Cero. Nada. Pero compensa eso con impuestos sobre la propiedad que están entre los más altos del país, con tasas que típicamente van del 1.6 al 2.5% del valor tasado de la propiedad. Ahora, el truco es que cuando tu propiedad vale $60,000, incluso un 2% de impuestos sobre la propiedad solo te cuesta $1,200 al año. Eso es $100 al mes, por ser dueño de una casa. En Texas, sin impuestos sobre la renta, es una ecuación financiera que es difícil de superar. Los vientos del Panhandle son famosos por su intensidad, y Ralls no es la excepción. Hay días en los que el viento sopla tan fuerte que parece que alguien dejó abierta una puerta cósmica. El polvo del algodón y de los campos de cultivo se levanta y te recuerda que estás viviendo en un lugar donde la naturaleza no ha sido domesticada del todo. Pero ese mismo viento alimenta los parques eólicos que salpican la zona y que proporcionan energía y empleo a toda la región. Las casas en Ralls son sencillas, casas de ladrillo o de madera de una planta con 2 o 3 habitaciones. Muchas necesitan actualización, nuevas ventanas, nueva pintura, tal vez un techo nuevo. Pero la estructura fundamental está ahí, y con una inversión de $20,000, $30,000 en renovación, puedes tener una casa completamente funcional y cómoda por menos de $100,000, todo incluido, en un estado sin impuestos sobre la renta, a 30 minutos de una ciudad universitaria, con un cielo nocturno que te muestra más estrellas de las que jamás verás desde cualquier ciudad grande. Ralls no es para todos. No es para quien necesita restaurantes de moda, no es para quien necesita vida nocturna, no es para quien necesita la estimulación constante de una metrópolis, pero es para quien valora la propiedad sobre el alquiler, la tranquilidad sobre el ruido, el espacio sobre la densidad y el ahorro sobre el gasto. Y en el Texas de hoy, donde Austin y Dallas se han vuelto inalcanzables para millones de personas, un pueblo como Ralls representa algo que se está volviendo cada vez más raro en este país: la posibilidad real de ser dueño de algo sin destruir tu vida financiera en el proceso. Así que ahí los tienes,
10 pueblos de Texas, donde los precios de las casas desafían la lógica de un mercado inmobiliario que parece diseñado para dejar fuera a la gente común. Desde Sweetwater y sus turbinas eólicas hasta Rawls y sus campos de algodón, cada uno de estos lugares tiene sus razones para ser barato y sus razones para que alguien los considere como una opción real. No son perfectos, ningún lugar lo es, pero ofrecen algo que Austin, Dallas, Houston y San Antonio ya no pueden ofrecer a la mayoría de la gente. Un techo propio sin una deuda que te persiga durante 3 décadas. Texas tiene más de 30 millones de habitantes, y la mayoría se concentra en un puñado de áreas metropolitanas donde los precios suben más rápido que los salarios. Pero el estado es enorme. 268,000 millas cuadradas de territorio que incluye desiertos, llanuras, costas, montañas, bosques y miles de pueblos que la mayoría de la gente ignora porque no aparecen en las noticias ni en los feeds de las redes sociales. Estos 10 pueblos son prueba de que todavía hay espacio en Texas para quien no gana $100,000 al año. Solo tienes que estar dispuesto a mirar donde otros no miran. Y si este video te resultó útil, ya sabes qué hacer. Suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo, porque pueblos baratos hay muchos, pero alguien tiene que ir a buscarlos por ti.